Me pagaron para cuidar a un millonario en coma. Pero nunca me advirtieron que en esa mansión cada silencio escondía un grito. Y cada regla, un crimen. Esta no es la historia de una enfermera más. Es la historia de una mujer que huyó del dolor y acabó enfrentándose a los secretos más oscuros del poder. Lo que comenzó como un trabajo bien pagado se convirtió en una batalla entre la lealtad, la justicia y el miedo. Si alguna vez pensaste que un cuerpo dormido no podía hablar, prepárate para escuchar lo que el silencio gritó desde aquella habitación. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo desenmascara a una familia poderosa, sino también a las verdades que todos preferimos enterrar. En este vídeo conocerás cómo Sofía Torres, una enfermera agotada por el sistema, fue contratada para cuidar al patriarca de una de las familias más influyentes del país. Pero lo que encontró en la mansión Villarreal no fue un paciente, sino un laberinto de mentiras, traiciones y heridas que aún sangran. Sofía llevaba semanas caminando al borde del abismo. Después de renunciar a su último trabajo por acoso laboral, lo único que llenaba su nevera era el eco de las facturas. No esperaba milagros, solo sobrevivir, hasta que una llamada cambió todo. ¿Señorita Torres? La voz era masculina, grave, calculada. Sí, soy yo. Mi nombre es Ricardo. Represento a la familia Villarreal. Necesitamos una enfermera discreta. El trabajo es bien remunerado. Alojamiento incluido. Pero hay reglas, y deben cumplirse todas. Reglas que parecían inofensivas, hasta que descubrió por qué existían. Esa misma noche, sin siquiera empacar del todo, un coche negro apareció en su puerta. El destino no tocaba a la puerta. Esta vez, la estaba arrastrando. Y así, sin saberlo, Sofía entró en una casa donde el pasado no estaba muerto. Solo esperaba el momento para despertar. Sofía Torres cerró la libreta con un golpe seco. Aquella mañana, las cifras parecían burlarse de ella. Facturas atrasadas, llamadas de cobro y el eco de un alquiler que amenazaba con expulsarla de su pequeño piso. Su uniforme escolar, ahora su único salvavidas, pendía de un perchero oxidado. Los recuerdos de aquel último empleo, un calvario de humillaciones y gritos, aún la perseguían en sueños. Había prometido no volver a caer en un lugar donde la hacían sentir pequeña. Pero el teléfono, con un timbre urgente, reabrió heridas que creía cerradas. ¿Sofía Torres? Sí, respondió con voz temblorosa. Le habla Ricardo, asistente del señor Villarreal. Tenemos una oferta que quizá le interese. En el silencio que siguió, Sofía contuvo la respiración. La mansión Villarreal. Un nombre que circulaba en susurros por los pasillos de los hospitales más exclusivos. El hombre, un magnate en coma desde hacía meses, buscaba compañía, o algo más. Ricardo enumeró los detalles sin prisa. Salario escandalosamente alto. Residencia incluida y discreción absoluta. Aquella última cláusula hizo saltar todas sus alarmas. Pero el monto en números gritaba con fuerza. Jamás volvería a pasar hambre. Mientras colgaba, el corazón de Sofía latía con una mezcla de alivio y vértigo. ¿Estoy vendiendo mi alma?, se preguntó. No era solo un trabajo. Era la promesa de mantener su dignidad económica. De recuperar algo de paz tras meses de incertidumbre. Sin embargo, la urgencia con la que la necesitaban sembró la semilla de la sospecha. ¿Por qué tanto secreto? A la mañana siguiente, un Mercedes negro la recogió a las 7 en punto. Abrumada por la opulencia, Sofía subió al vehículo y, mientras el silencio la envolvía, abrió la ventanilla solo para comprobar que aún existía un mundo fuera de aquel carro.
campesinos madrugadores. Vendedores de café y la vida continuando sin ella. Aquello la hirió más de lo que esperaba. Devolvió la vista al espejo retrovisor y se vio a sí misma. Aquella enfermera cansada. Con ojeras y el alma hecha trizas. Dispuesta a entrar en un mundo que jamás imaginó. Cuando el portón de la mansión se abrió, un imperio de piedra y jardines inflexibles apareció ante sus ojos. Ricardo la esperaba en la antesala con un traje inmaculado. Sonrisa medida y mirada calculadora. Sus primeros pasos por los pasillos fueron como un bautizo helado. Cada cuadro la juzgaba. Cada tapiz le recordaba que allí, ella era la intrusa. Bienvenida, señorita Torres. Aquí encontrará todo lo necesario. Pero recuerde, no salga de la habitación después de las 9 de la noche y no pregunte por el pasado del señor Villarreal. La voz de Ricardo golpeó a Sofía con más fuerza que los lujos a su alrededor. Aquellas reglas, tan severas y arbitrarias, la hicieron estremecerse. En su mente, un torbellino de preguntas. ¿Protege un secreto? ¿O encierra un crimen? Al entrar en la habitación del paciente, la escena le arrebató el aliento. Un hombre de rostro pálido, rodeado de monitores, envuelto en sábanas tan inmaculadas como silenciosas. No era un enfermo más. Era el guardián de 1000 historias inconfesables. Mientras colocaba el primer set de medicamentos, Sofía sintió que sus manos temblaban. Hoy empiezo un viaje que no pedí, murmuró. Cada mirada al rostro inerte del millonario era un reto a su voluntad. Había aceptado un salario muy alto, pero a costa de renunciar a su paz interior. Aún así, sabía que no había vuelta atrás. Cuando Ricardo desapareció tras la puerta, dejó tras de sí un reguero de dudas. Sofía cerró los ojos un segundo. Respiró hondo y recordó la promesa que se hizo en el coche. Resistiré. Descubriré qué se oculta en esta casa. Con cada latido, sentía la tensión subir. Aquel trabajo soñado comenzaba a revelar sus verdaderos contornos. Una oferta imposible de rechazar, que la arrastraría a los secretos más oscuros de la familia Villarreal. Mañana será otro día, se dijo a sí misma, mientras tomaba nota mental de cada cámara, cada pasillo y cada regla absurda que le impusieron. Pero antes, debo prepararme. El verdadero enigma comienza ahora. Y así, con el pulso acelerado y la determinación abonando sus miedos, Sofía dio el primer paso hacia un laberinto donde la lealtad, el dolor y la traición se entrelazarían en una sola historia. Al día siguiente, cuando el sol apenas despuntaba, Sofía avanzó por los pasillos de la mansión con pasos cautelosos. El silencio era casi sagrado, roto únicamente por el eco de sus pisadas sobre el mármol pulido. Cada habitación parecía contener un susurro, un lamento, que flotaba tras los tapices y cuadros antiguos. Aquella casa respiraba historias truncadas, y Sofía sentía el peso de cada secreto al rozar las paredes con la mirada. En sus primeras horas de guardia, reparó en detalles sutiles. Una cicatriz casi imperceptible en la sien del señor Villarreal. Un mechón de cabello olvidado en el respaldo de la silla de ruedas. Aquellas huellas le hablaban de dolor silencioso y de cuidados a medias. De miradas huidizas y órdenes susurradas entre el personal. Su interior se agitaba. ¿Hasta qué punto encubría la familia algo más terrible que el simple desafío de un coma? La curiosidad comenzó a carcomerla por dentro. Sin romper ninguna regla escrita. Buscó aliados. Emilia, la cocinera de manos arrugadas, la condujo un instante a un rincón de la cocina y, sin pronunciar palabra, deslizó un cuaderno de pasta desgastada.
Al abrirlo, las entradas diarias, manuscritas con letra temblorosa, narraban la ausencia de la señorita María Elena. Describes sus gritos en la noche y cómo la enterraron bajo la estatua del jardín. Sofía sintió un nudo en la garganta. Esa alma arrancada del mundo merecía ser escuchada. A mediodía, el doctor Navarro la encontró a solas en la biblioteca, hojeando viejos informes. Sus ojos, habitualmente cansados, brillaron con alarma. Sofía, cuidado, lo que descubras aquí puede cambiarlo todo, y no todos querrán que salgas con vida. El temor rozó su piel, pero el compromiso ardía más fuerte. Una enfermera no abandona a su paciente. Ni siquiera cuando ese paciente guarda la llave de un pasado prohibido. Cuando regresó a la habitación del señor Villarreal, notó que las cortinas, que ella había dejado cerradas, se habían entreabierto. Un haz de luz iluminaba el rostro pálido del millonario, proyectando su sombra torcida en el tapiz. Su impulso fue correr a cerrarlas, pero algo en aquel juego de claroscuros la detuvo. La verdad está a la vista. Si sabemos cómo mirar, pensó. El corazón de Sofía latía con una mezcla de miedo y determinación. Había visto los ecos de un amor prohibido. Había sentido la presencia de María Elena en cada pasillo. Ahora debía decidir si se atrevería a abrir la puerta oculta en el ala oeste. La misma que Ricardo le había prohibido tocar. Sus manos temblaban. Pero su respuesta interior era firme. Solo enfrentando la oscuridad se libera la luz. Con el cuaderno de Emilia en el bolso y la llave guardada en el bolsillo, Sofía se dirigió hacia la puerta doble de madera antigua. En el umbral, inspiró hondo. Es hora de enfrentar los fantasmas. Y así, sin apartar la vista de la cerradura oxidada, dio el primer paso para desentrañar el corazón oculto de la mansión. Esa noche, mientras la casa dormitaba bajo un manto de sombras, Sofía sintió que algo cambiaba en su interior. El silencio habitual se había tornado opresivo. Cada crujido de las vigas, cada susurro del viento a través de las cortinas le recordaba que no estaba sola. Su instinto de enfermera, forjado en años de hospitales y emergencias, le susurraba que la vida no se mide solo en signos vitales, sino también en los secretos que el cuerpo calla. Al revisar por tercera vez la ficha de medicación, notó una discrepancia. Un frasco de sedantes mucho más fuerte de lo permitido. Su pulso se aceleró. Esto no cuadra, pensó, sintiendo el peso de la traición aferrarse a su pecho. El señor Villarreal, ya de por sí frágil, podía sucumbir si aquel cóctel de fármacos era real. Pero, ¿quién lo ordenaba? ¿Ricardo? ¿Ricardo y sus ansias de control? ¿O alguien más escondido tras el yentío de la mansión? Un estremecimiento la recorrió. Recordó las palabras de Emilia. Cuidado, niña. Algunos aquí prefieren la obediencia al bien del paciente. La rabia y la culpa se entrelazaron en su mirada. Había permitido que la soledad del enfermo le pesara. Pero ahora entendía que la soledad no era su mayor enemigo. La indiferencia. Sí, con cada latido, su decisión se hizo más clara. No permitiría que la ambición de poder extinguiera la esperanza de ese hombre. Se acercó a la cama, rozando con delicadeza la mano inmóvil de Villarreal. Sin atreverse a hablar en voz alta, inspiró su aliento con reverencia. Perdóname por llegar tarde, musitó en su mente. Entonces, con una determinación nueva, levantó el cuaderno donde anotaba cada anomalía. Esa libreta gastada se convertiría en su bestia de batalla contra la injusticia. Al deslizar la mirada por el pasillo oscuro, percibió un leve movimiento, una figura desdibujada. Ricardo.
aguardando tras la puerta entreabierta. Con los hombros tensos. En sus ojos, Sofía vio el reflejo de su propia mirada. Miedo. ¿O desconfianza? No lo sabía. Lo que sí supo al cruzar sus miradas fue que ya no habría vuelta atrás. El instinto había triunfado sobre el miedo. Con pasos silenciosos, cerró con suavidad la puerta tras ella y, en el umbral, soltó el aire contenido. Mañana, todo saldrá a la luz. Y así, envuelta en sombras pero con el corazón encendido, Sofía se adentró en la noche, preparada para desafiar a quienes quisieran enterrar la verdad. Los goznes de la puerta susurraron un presagio al abrirse. Sofía contuvo el aliento. Aquella estancia, prohibida a cualquier víctima de protocolo, yacía cubierta por décadas de polvo y silencio. La débil luz de su linterna reveló estanterías con libros oxidados y un escritorio antiguo. Testigos mudos de historias que no debían ver la luz. Sus manos temblorosas robaron aire al descubrir, junto a un baúl cerrado con candado, un cúmulo de carpetas marcadas con fechas y nombres ya olvidados. Desaparecido 1978. Desaparecida 1982. Cada hoja era un documento de muerte social, informes médico-legales, recortes de periódicos, cartas de familiares que jamás recibieron respuesta. Sofía sintió un nudo ascender desde el estómago. Al desplegar el primer expediente, la fotografía de una niña de rizos alborotados la atravesó con culpa. Aquella pequeña había entrado a la mansión y nunca salió. ¿Cómo había sido olvidada?, se preguntó. En cada trazo de tinta, leyó el relato de promesas incumplidas, de un padre poderoso que enterró la verdad tras montañas de dinero y miedo. La rabia le llenó el pecho. Pensó en el señor Villarreal, su paciente, cuya fragilidad la impulsaba, y en Ricardo, cuya prepotencia había osado silenciar a tantos. No permitiremos que te borren de nuevo, murmuró Sofía en voz baja, como jurando justicia a esos desaparecidos. A un lado, un grueso volumen, un diario cerrado con una correa de cuero, latía con la promesa de descifrar la última voluntad de quienes habían sido callados. Con delicadeza, tiró de la correa. Páginas amarillentas se desplegaron, mostrando confesiones escritas a mano por empleados y sirvientes. Cartas que exigían justicia, súplicas finales antes de desaparecer sin rastro. Cada testimonio era un látigo que azotaba su conciencia, sacudida por la traición de esta familia. Sofía cayó de rodillas entre papeles sueltos. Lágrimas de impotencia rodaron por sus mejillas al imaginar a esas voces silenciadas, condenadas a morir 2 veces, primero en vida, luego en el olvido. Respiró hondo y se levantó, apretando los puños con resolución, consciente del peso de aquella revelación. Recogió el diario y las carpetas más urgentes. Al fin, la verdad tenía un lugar en sus manos. Entonces, un crujido en el pasillo la alertó. No había tiempo que perder. Con pasos decididos, cerró la puerta y guardó la llave en el bolsillo. El aire helado no borraría ahora la memoria de los desaparecidos. Ella llevaría su testamento al mundo.